Noticias de última hora. El Tribunal Contencioso Electoral falla a favor de Diana Salazar en caso de violencia política en su contra. La sentencia es de primera instancia y las demandadas pueden apelar ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral declaró responsables de violencia política de género a Priscila Schettini y Angélica Porras en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La sentencia ante el Tribunal Contencioso Electoral la obtuvo la abogada defensora de Salazar, Cecilia Espinosa, por la serie de agresiones directas e indirectas orientadas a descalificar, desacreditar y obstaculizar el ejercicio de las funciones de la máxima autoridad del Ministerio Público. La sentencia es de primera instancia y las demandadas pueden apelar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Consta en la sentencia que después de haber analizado las pruebas presentadas por Diana Salazar y su abogada defensora, Cecilia Espinosa, se ha determinado la existencia de actos sistemáticos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la máxima autoridad del Ministerio Público. La representante de la fiscal contó a El Universo que Priscila Schettini es la esposa del extitular de la Defensoría del Pueblo Freddy Carrión Intriago, sentenciado a 3 años de prisión por un delito de abuso sexual y que salió en libertad el pasado 15 de mayo, mientras que Porras es una de los 50 abogados de Carrión en la defensa del delito de abuso sexual. Agregó que Schettini y Porras son miembros del colectivo autodenominado Acción Jurídica Popular. El escrito de la denuncia de Salazar, conjuntamente con su abogada patrocinadora, ingresó a través del correo institucional de la Secretaría General de este tribunal el 20 de septiembre de 2023 por el presunto cometimiento de la infracción electoral muy grave, tipificada en el numeral 14 de y artículo 279 del Código de la Democracia. Además, la sentencia impone a Schettini la sanción de multa equivalente a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, calculados a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, esto es 22.500, y la suspensión de sus derechos de participación política por 3 años, contados a partir de la fecha en que se produzca la ejecución de la presente sentencia. En tanto, a Porras se le impone la sanción de multa equivalente a 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, calculados a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, esto es 13.500, y la suspensión de sus derechos de participación política por 2 años, contados a partir de la fecha en que se produzca la ejecución de la presente sentencia. Seguimos con las noticias. Los terroristas han estado acostumbrados a hacer lo que les venga en gana, hoy la historia es diferente, dice Daniel Noboa sobre sanción de Estados Unidos a los Lobos y alias Pipo. El país del norte considera que actualmente esta es la organización de narcotráfico más grande de Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, reaccionó en sus redes sociales ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a la organización Los Lobos y a su cabecilla, Wilmer Chavarría, alias Pipo. La mañana de este jueves, 6 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer esa información. Las sanciones contemplan el bloqueo de las propiedades e intereses en propiedades de Pipo y las personas de la agrupación, así como aquellas que estén en control de personas estadounidenses, y deberá informarse a la dependencia. Igualmente con cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas. Estados Unidos respalda nuestra lucha contra el terrorismo. Por años los terroristas han estado acostumbrados a hacer lo que les venga en gana, hoy la historia es diferente. Hoy tienen un gobierno que los enfrenta, y se siguen sumando aliados en esta lucha. Esta es una guerra de largo aliento, una que vamos a ganar, escribió el presidente Daniel Noboa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló que los Lobos se convirtieron en la organización de narcotráfico más grande de Ecuador y contribuyen a la violencia que afecta al país. Dentro del comunicado se mencionó que los Lobos se iniciaron como un brazo armado de los choneros dedicados al sicariato, pero la muerte de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, dejó un vacío en el poder que generó ataques, matanzas carcelarias y división de las bandas delictivas. En más noticias. Que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones para el grupo de delincuencia organizada Los Lobos y a su máximo líder Wilmer Giovanni Chavarría, alias Pipo. Según un comunicado, todas las propiedades e intereses de Los Lobos y de alias Pipo que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses están bloqueadas desde hoy, 6 de junio. Alias Pipo estuvo en prisión entre el 2011 y el 2018 por asesinato y secuestro. A finales de octubre del 2018, de manera sospechosa, un juez le concedió a Pipo el beneficio de la prelibertad. En el 2021, los familiares de Pipo registraron su fallecimiento por un supuesto infarto a causa del COVID-19, pero la policía tuvo dudas de que esa muerte fuera real. Pablo Muentes continúa en La Roca, aclara SNAI ante rumores de supuesta fuga. En redes sociales se ha comentado que el exasambleísta habría sido trasladado a una casa de salud recientemente.
Ante comentarios difundidos en redes sociales en torno a que el exasambleísta Pablo Muentes, procesado en el caso Purga, ya no se encontraría en su celda en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, más conocido como La Roca, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, emitió un pronunciamiento. La entidad, a través de un chat de prensa, señaló: este servicio de Estado confirma que la persona privada de libertad se encuentra en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, en cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades legales competentes. Pero no dio más detalles sobre el exlegislador del Partido Social Cristiano. En redes sociales se ha comentado que el exasambleísta habría sido trasladado a una casa de salud recientemente y que esa sería una de las razones por las que ya no estaba en la cárcel La Roca. Sin embargo, el SNAI confirmó que Muentes permanece en el reclusorio. Él fue uno de los 12 detenidos durante los allanamientos de la madrugada del 4 de marzo por el caso Purga. Esta investigación se desprende del caso Metástasis y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, involucra a funcionarios del sistema de justicia de Guayas en el presunto delito de delincuencia organizada. En ocasiones anteriores, su defensa legal ha alegado que las condiciones en las que el exlegislador permanece en la cárcel no son las adecuadas por su estado de salud. De hecho, en mayo pasado el exasambleísta fue atendido en el centro médico de la cárcel La Roca, luego trasladado hasta el Hospital Abel Gilbert Pontón y finalmente llevado hasta el Hospital Naval. Al poco tiempo fue dado de alta. En más noticias. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispone de prisión preventiva para la colaboradora de la exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y 7 personas más dentro del caso Purga, que suma 25 procesados. La instrucción fiscal estará abierta por 30 días más. Entre las protagonistas de la corrupción en la Corte de Justicia del Guayas, la Fiscalía ha identificado a Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura de la provincia, y desde esta semana una más de los 25 procesados en el caso Purga. Se sabe que salió del país, no obstante se ha dispuesto su localización y captura. Y es que en su resolución, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dispuso la prisión de 8 de los 13 nuevos procesados. En la lista están Jacqueline Domínguez, Susana Batallas, Andrés Chávez, José Poveda, Tatiana Villafuerte, Mercedes Villarreal, Miriam Rodríguez y Silvia Orozco. Con ellos suman 25 los involucrados en una trama de corrupción que operaba en la Corte de Justicia del Guayas, con la compra de sentencias y alquiler de jueces para beneficio incluso de integrantes de bandas del crimen organizado. Para 5 de los 13 nuevos procesados se ha dispuesto la presentación periódica y prohibición de salida del país. Si bien Villarreal está procesada como presunta autora, entre los supuestos cómplices del delito de delincuencia organizada está Tatiana Villafuerte, ex asesora del otrora asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Según Fiscalía, Villafuerte habría sido autora de una sentencia entregada a un juez para favorecer a Muentes en el caso con el que el ex legislador pretendió beneficiarse ilegalmente de $3.9 millones del Banco del Pacífico. Y lo habría hecho en coordinación con Mayra Salazar, la principal operadora de la Corte. Con estas nuevas vinculaciones, el juez dispuso la ampliación de 30 días para la instrucción fiscal del caso Purga. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfler, respondió a Esteban Torres y lo calificó como chismoso. Eso frente a una supuesta mayoría en contra del presidente Noboa en la legislatura. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, arremetió en contra del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, tras las últimas declaraciones que ofreció en el Palacio de Carondelet, en el que habla de una supuesta nueva mayoría aquí en el legislativo en contra del presidente de la República, Daniel Noboa. Las bancadas tienen otras posiciones al respecto y también insisten en que el gobierno cambie de vocero. Que los chismes de pasillo, Así respondió el presidente de la Asamblea, Henry Kronfler, a las nuevas declaraciones del viceministro Esteban Torres sobre una supuesta nueva mayoría en el legislativo en contra del presidente Daniel Noboa. Y vamos a ir también a la Corte Constitucional con ese veto. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, bloquearle a la gente las soluciones que le da a través de las leyes esta Asamblea Nacional. O sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno. Imagínense regresar a la política de los chismes y no de las conversaciones formales, de estar tras bastidores y no de ser transparentes. A esto se suma el veto total que dio Noboa a la ley que obligaba al Ejecutivo a asignar los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, decisión que ahonda la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea. Frente a ello, se suman las voces que piden al gobierno cambiar de vocero. Al estilo de una vendetta de políticos viejos y obtusos
hacen un veto total a algo que beneficia a todos los ecuatorianos. Identificamos confusión al interior del Ejecutivo en el sentido de que ellos están pensando que estamos planificando un modelo de desestabilización, lo cual es imposible. Aquí no se puede llevar a juicio político al presidente de la República, peor por las razones que ha manifestado el ministro Torres. No queremos reconfigurar las comisiones para poder atacar al gobierno de ninguna manera. Sin embargo, la bancada de gobierno en asamblea intenta mantener abierto el canal de diálogo. Valentina Centeno mantuvo una conversación con el presidente Cronfle en el pleno de la legislatura, mientras en los pasillos hacen advertencias. Aquí hay que diferenciar algo. Una cosa es la esfera política y otra cosa es lo que está viviendo el país en seguridad nacional. Estamos hablando de leyes de seguridad nacional. No podemos permitir que un revanchismo político de las viejas prácticas políticas no permitan que se apruebe una ley que viene a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Por ahora, esta suma de hechos fragmenta las relaciones entre los dos poderes del Estado. El Ejecutivo se juega la carta del veto total, mientras que las bancadas hablan de mayorías móviles en el Pleno. Y dentro de esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, el viceministro Esteban Torres respondió a Henry Cronfle, quien pidió su salida. Además, denuncia que ahora la Asamblea intenta dar de baja al veto total a las reformas al Código de la Función Judicial. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso. Esta fue la respuesta que el viceministro de Gobierno Esteban Torres dio al presidente de la Asamblea Henry Cronfle, quien este miércoles pidió un cambio de vocería. Torres aseguró que 3 bancadas del Legislativo tienen un plan para acabar con el gobierno, lo que incluiría el cambio de comisiones. Lamentablemente le han declarado la guerra, no solo a este gobierno, sino por ende también a los ciudadanos. Y más allá de las reacciones infantiles de ciertos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. Pero la pugna entre Ejecutivo y Legislativo sigue escalando. Este jueves, en rueda de prensa, Torres anunció que el Parlamento ahora va detrás del veto total a las reformas al Código de la Función Judicial y ha pedido un criterio a la Corte Constitucional. Desesperados, el procurador de la Asamblea Nacional presentó ante la Corte Constitucional el 30 de mayo del 2024 una petición buscando inducir al error para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales. En el documento, la Asamblea asegura que el veto no ha sido justificado y que el artículo en el que se señala que los vocales de la Judicatura pidan licencia sin sueldo en caso de tener prisión preventiva se basa en la presunción de inocencia que tiene todo procesado. Lo que significa que si la Corte aceptara esa petición, regresaría el veto a la Asamblea Nacional sin que ya el presidente pueda hacer algo más. Y sobre los cambios para que los asambleístas se allanen en caso de un veto parcial, Torres no descartó que el gobierno ahora vaya a usar la figura del veto total en las próximas leyes que sean aprobadas. Toda la producción de la Asamblea con esa reforma malhadada se convierte en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Pero eso es producto justamente de un revanchismo. Pese a ello, según el viceministro, el gobierno aún mantiene abiertas las puertas del diálogo para superar este impasse entre ambas funciones del Estado. Más de 10.000 chalecos de protección balística entregó el gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional en Guayaquil. Efectivamente, en horas de la mañana, aquí en las instalaciones del cuartel Modelo ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, se hizo la entrega de más de 10.000 chalecos de alta protección balística por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa hacia la Policía Nacional. Esto para seguir apoyando la tarea de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Aquí el primer mandatario manifestó que seguirá apoyando a esta institución del Estado. Veamos. Estos 10.500 chalecos que hoy entregamos a la Policía Nacional son de altísima resistencia balística para proteger la vida de nuestros héroes, quienes día a día se juegan la vida por nuestros sueños y nuestro futuro. Ustedes cuentan con todo el apoyo del Estado y el respaldo de una ciudadanía
que confía en su trabajo y en su profesionalismo. Además, también el comandante general de la policía manifestó que uno de estos chalecos antibalas le salvó la vida a un servidor policial durante los últimos operativos que se han realizado en el país. También puntuó que los índices delincuenciales han bajado en el país. Solo en esta última semana, a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, el FICE, se ha logrado la liberación de más de 13 secuestrados, 70 detenidos y aprehendidos de 21 operativos. 200 policías heridos y 8 servidores policiales muertos. Es el resultado que registra la Policía Nacional en lo que va el mandato del presidente Noboa. Esa es una de las razones por las que se ha reforzado justamente a la Policía Nacional.